capítulo de aparato digestivo. Eh, Vamos a la primera parte de la anatomía del abdomen. Eh, Tenemos los siguientes métodos que vamos a ver con la anatomía radiográfica del abdomen simple y luego los exámenes contrastados que ahora usamos, eh, fundamentalmente el doble contraste de esófago, estómago, intestino delgado y colon. Eh, Tenemos algunas indicaciones, las más generales, digamos, usuales, ¿no? En una radiografía de abdomen. Entonces, tenemos eh, fundamentalmente, este es un estudio más solicitado en las emergencias, ¿no? Tenemos fundamentalmente cuando hay una sospecha de perforación de víscera hueca, ya sea por alguna causa accidental o de una herida, arma blanca, por ejemplo, un asalto, ahora que estamos tan repercutidos por la violencia callejera. El caso de obstrucción intestinal, sospecha de cálculos o cuerpos extraños, el hilo dinámico o también llamado hilo paralítico y posibilidad de necrosis intestinal, ¿no? El neumoperitoneo por concepto es la presencia de aire libre en la cavidad peritoneal. Esto puede ser causado, volvemos a la reiteración, puede ser causado por la perforación de víscera hueca, ya sea de estómago o intestino, o alguna causa, por ejemplo, el aire residual postoperatorio, cuando se opera, está el abdomen abierto, luego se sutura, se cierra, después de terminado, y algo de aire queda, ¿no? Cuando se hace una punción diagnóstica también, ¿no? Por ejemplo, hay ascitis y se quiere estudiar el líquido o se quiere evacuar el líquido por la tensión que puede haber. Cuando se hacen procedimientos, por ejemplo, en estudio de infertilidad, se introduce aire en las trompas de falopio indirectamente, pues también es un aire libre que puede haber. Y un aumento de la presión intra y extra alveolar, el caso de submarinismo, ¿no? ¿Qué signos vamos a encontrar? Eh, Aire libre por debajo de los semidiafragmas, estando el paciente en posición de pie. O sea, esto es una radiografía simple que se toma con el paciente de pie, como tomamos el tórax, por ejemplo, ¿no? O aire libre rodeando el ligamento falciforme, aire libre en la raíz del mesenterio. Signos de la doble pared que se visualizan en los bordes externo e interno de un segmento intestinal. Y un 30% de los casos, a pesar de la sospecha clínica, no se logra visualizar el aire libre, ¿no? ¿Cómo se ve el aire libre en el abdomen? El aire, si ustedes saben, es radiolúcido, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí es una radiografía de abdomen, nos estamos viendo, las flechitas rojas están marcando el aire libre, contorneando, ¿no? Desde las cúpulas subdiafragmáticas y parte del abdomen rodeando las vísceras, ¿no? Este fue un caso de peritonitis, ¿no? O sea, la peritonitis, como una de sus consecuencias, puede traer perforación de víscera hueca. Y este es algo más tenue, pero evidentemente visible, ¿no? Una radiografía de tórax normal, pero con aire libre debajo del, sobre todo del diafragma derecho, que es el más directo que se ve, ¿no?
Y una tomografía, ahí vemos el aire libre también contorneando la parte anterior, en este caso del hígado. Otros casos, calcificaciones y cuerpos extraños, ¿no? Se pueden ver los cálculos renales más frecuentemente y vesiculares menos frecuentemente. ¿Qué quiero decir? Que de acuerdo a la composición de los cálculos tienen sales, ¿no? Sales minerales, pero hay algunas sales minerales visibles más frecuentemente las renales, porque son radiopacos. En cambio, las vesiculares, pese a que es frecuente, algunos de estos son radiopacos, la mayoría son radiolúcidos. Entonces, no es lo más apropiado si ustedes están en una emergencia y reciben al paciente con alta sospecha de un cálculo vesicular, pedirle una radiografía siempre de abdomen, ¿no? Porque la mayoría no son radiopacos y no los van a ver. Y en ese caso se pediría pues una ecografía que es más directa, ¿no? Calcificaciones, ¿no? Arteriales, en los casos de arteriosclerosis, o en los casos de aneurismas que se calcifican las paredes. Calcificaciones tumorales, como en los casos de teratomas o algunos tipos de carcinomas. Parásitos, más frecuentemente la cisticercosis, ¿no? Un ejemplo, ustedes toman una radiografía de cráneo a un paciente que ha tenido cisticercosis cerebral y se pueden ver, pues, como unos granos de arroz calcificados por los cisticercos, ¿no? Por los casos de hidatidosis, ¿no? Quistes de hidatídicos que con el tiempo se pueden calcificar también, ¿no? O cuerpos extraños, como agujas, ¿no? Que hasta a algún destacado cirujano se le puede olvidar una aguja, ¿no? Focos, botellas, etcétera, ¿no? Son cosas extrañas que se pueden encontrar. Aquí tenemos una vista en caso de calcificaciones de las vías urinarias, ¿no? Por ejemplo, esta es una radiografía que tiene estas tres cosas, ¿no? Tiene un diagnóstico médico de nefrocalcinosis. Vean ustedes el área renal izquierda, múltiples cálculos. Varios de ellos están en las cavidades colectoras, ¿no? Tienen esas formas. O cálculos en el uréter, ahí el número 2, hay una flechita blanca que está señalando el tercio medio del uréter izquierdo, también cálculos, ¿no? Y otra, clips metálicos múltiples en mi abdomen derecho, con el número 3 que están presentes por una cirugía anterior. Este es uno de los casos que son menos frecuentes, como le decía, en que se ven cálculos de la vesícula, ¿no? Ahí la flechita está señalando con el número 1 varios cálculos que están en la vesícula, ¿no? Es una radiografía simple y se puede ver. Pero como les digo, la mayoría de los cálculos biliares no son radiopacos, entonces no se ven, ¿no? Y también estamos viendo el marco duodenal con sustancia de contraste varitada, ¿no? Alteraciones del contenido gaseoso intestinal, por ejemplo, las adherencias postoperatorias o traumáticas, las hernias, tumores, obstrucción de la luz intestinal, eh, por cálculos biliares o cuerpos extraños o parásitos, y los vólvulos, que son torsión de un segmento intestinal. ¿Qué signos radiológicos vamos a tener? La distensión de las asas fundamentalmente delgadas con nivel hidroaéreo, que significa presencia de líquido y aire, ¿no? Asas dilatadas dispuestas en U invertida, burbujas gaseosas de moderadas dimensiones con niveles hidroaéreos, imágenes en sarta de perlas, burbujas aéreas más ancha que alta, visualización de pliegues mucosos edematosos, el marco cólico vacío, sin aire, y edema de pared.
Aquí tenemos una obstrucción de intestino delgado, ¿no? Una radiografía simple en la cual vemos asas dilatadas, varias, niveles hidroaéreos, asa en U invertida también varias, y el marco cólico vacío. Vean ustedes el, el marco que debería representar el colon derecho, transverso, izquierdo, está vacío, en silencio. Solamente se ven las asas delgadas, ¿no? Este es un cuadro típico de una obstrucción, ¿no? Entonces se puede hasta ubicar el nivel de la obstrucción. Aquí tenemos la obstrucción de intestino delgado, también, ¿no? Con la burbuja gaseosa más ancha que alta, como está señalando la flecha roja y la línea. Niveles hidrogénicos múltiples a distintas niveles, a distintas alturas, ¿no? En tomografía también vamos a poder ver, ¿no? Aquí la sustancia de contraste aplicada al paciente, podemos ver la mucosa y se puede ver por perfusión de la pared, ¿no? Aquí estamos señalando con las flechitas negras una asa delgada que tiene una luz en la parte inferior, pero luego se estrecha bastante y no permite, ¿no?, el pasaje del aire, en este caso, ¿no?, por la obstrucción. Y en la imagen de nuestra derecha también vemos la flechita blanca que está señalando el punto de obstrucción, ¿no? Eso posibilita la dilatación de todo el segmento intestinal proximal. El lirio paralítico, que es una parálisis intestinal, no hay obstrucción y es secundaria más bien a infecciones peritoneales o traumas severos o inclusive, ¿no?, también por alguna causa de tipo médico, por desequilibrio hidroelectrolítico, pueden hacer estos cuadros de parálisis intestinal, ¿no? ¿Qué cosa se va a ver? Incremento del contenido gaseoso en intestino delgado y colon con discreta insuflación. O sea, no está localizado solo en el intestino delgado, ¿no? Presencia de algunos niveles hidroaéreos, imágenes del lamero ocupando todo el abdomen. Digo todo porque, como decía, esta dilatación difusa de asas delgadas y gruesas, ¿no? Un repaso anatómico, ustedes recuerdan mejor que yo esta parte, el esófago. Vamos a ir pasando estas cosas que son más anatomía que radiología, ¿no? Anatomía del esófago, ¿no? ¿Qué segmentos hay en el esófago? El cervical, ¿no? La hipofaringe, el torácico y el abdominal cuando llega al estómago, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos niveles de estrechez fisiológica que existen, ¿no? Por ejemplo, a nivel superior el músculo cricofaringio, en la región media, por compresión extrínseca de la aorta, ¿no?, que hace vecindad a nivel de la cuarta vértebra dorsal y la aurícula izquierda, ¿no?, hace contacto con el esófago. Y el inferior cuando pasa el diafragma. Esta es una radiografía de esófago, como se puede ver, ¿no? ¿Cómo se hace? El paciente está de pie, el, el médico quien toma la radiografía de esófago lo pone al paciente inclinado, vean ustedes. Es fácil darse cuenta porque no está la columna al centro, ¿no? Entonces este paciente se le da una oblicuidad. ¿Por qué la oblicuidad? Porque si no el esófago se va a superponer con la columna y se va a ver más difícil, ¿no?, la nitidez. Entonces aquí, como hace contraste con el pulmón, se nota más nítido. La mejor forma para poder tomar esto es darle al paciente de tomar el bario, que es una sustancia inerte que opacifica las vísceras huecas y se le da a tomar como, a ver, ¿cómo diríamos? Como si fuera una cerveza helada en un día de playa, ¿no? Seguido, sin parar. Entonces vamos a capturar el pasaje del esófago en toda su extensión.
y tomamos una, dos, tres radiografías, vamos a poder ver, en este caso, hasta donde se ve es un esófago normal, ¿no? Donde se ve el tercio superior, el medio, el inferior, cuando está pasando al diafragma y las imágenes que decíamos, el músculo cricofaringio, el callado de la aorta que hace esta pequeña muesca y el diafragma, ¿no? Pasa el diafragma y ingresa al cardias. Aquí también vamos viendo algunos esfínteres en el extremo distal del esófago, ¿no? La ámpula frénica, el diafragma mismo, el esfínter interno del esófago, la membrana esofágica, el vestíbulo y hasta el cardias. Aquí tenemos cómo podemos hacer diagnósticos entonces con eh, estos medios radiológicos. Radiografía, lo que hemos visto, radiografía contrastada de esófago, ultrasonido transesofágico, tomografía y directamente la fluoroscopía, ¿no? La fluoroscopía es como una pantalla de televisión en blanco y negro que se puede ver directamente cuando vamos haciendo el procedimiento directo, ¿no? Aquí un ultrasonido de la unión esófago-gástrico. Vamos a ver haciendo cortes del tórax y vamos a poder ver la hígado, lo sirve como una ventana para ver, y el paciente en diferentes posiciones que se pueda visualizar, ¿no? El pasaje del esófago a estómago. Y aquí una secuencia, como lo mencionado, que se le da, entonces se le puede tomar imágenes, radiografías o imágenes captadas en los diferentes segmentos, ¿no? Superior, medio e inferior. Aquí, por ejemplo, tenemos una tomografía en la parte, vemos el esófago normal, en un corte transversal a nivel del abdomen superior, el fondo del estómago, ¿no? La aorta que hace vecindad y el diafragma, el hígado y todas las estructuras vecinas, ¿no? Aquí tenemos otra tomografía como viendo la unión esófago-gástrica, vemos el estómago, la unión gastroesofágica, los diafragmas, ¿no? Y aquí vemos una hernia natal en la cual vemos el esófago, el anillo B de Chatsky y el cardias gástrico herniado, ¿no? ¿Cómo así vemos? Porque vemos el estómago que está por encima del diafragma. ¿Y cómo sabemos que es estómago? Por la cantidad de pliegues mucosos que se logran ver, ¿no? Esto con más acercamiento estamos viendo lo mismo. El esófago, el anillo estrechado, los pliegues gástricos por encima del diafragma, ¿no? Y el estómago en la parte inferior, ¿no? Estenosis del anillo de Chatsky, esófago, anillo de Chatsky y la hernia del cardias. Igualmente, ¿no? Una estenosis, el anillo de Chatsky y la hernia del hiato. Aquí tenemos una acalasia cricofaringia, ¿no? Ve ustedes la faringe a nivel de la columna cervical para vecindad y una indentación del músculo cricofaringio que estrecha por compresión extrínseca el esófago. Y aquí vemos un divertículo eh, del esófago distal, ya en el esófago prácticamente, ¿no? Esta imagen que está casi en la región central, superponiéndose a la columna. Aquí mismo, un cáncer. Vean ustedes el esófago delante de la columna o pacificado
Y en la parte distal, un estrechamiento, ¿no? Que es por una masa esofágica que va estrechando, estenosando la luz. Y aquí tenemos las varices esofágicas en los casos de cirrosis hepática. Y también tenemos el hígado, vean ustedes, alterado con nódulos y todas esas cosas. Y las varices esofágicas en la submucosa del esófago. Estómago y duodeno es un esquema eh, que es conocido por ustedes y todas las partes que se quieren ver, ¿no? El esófago distal, el cardias, el polo superior, cuerpo, antro, curvatura mayor, menor, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Este es el estudio a doble contraste. ¿Por qué es a doble contraste? Porque como dice, hay dos contrastes, ustedes ven. Uno, radiopaco, que es el bario, que más claramente se ve aquí en el fondo, polo superior gástrico con el número uno. El 2 el cuerpo, y el 3 el antro muestran más bien una distensión y radiolucidez. ¿Por qué? Porque se le ha insuflado aire al estómago y se ha distendido. Si no se hubiera hecho eso, esto estaría casi colapsado, ¿no? Porque es un estómago vacío, entonces estaría colapsado. Esto nos permite ver, cuando el bario es de buena calidad, nos permite ver los pliegues mucosos, ¿no? Como ven ustedes en el 2 y en el 3. Bueno, aquí está ejemplificado el canal pilórico con 4 y el ángulo, ¿no? De la curvatura menor y el antro gástrico y el bulbo de que es el número 6. Este es un caso de un estómago normal a doble contraste, ¿no? Y como ven ustedes por vecindad, ¿cómo ha sido tomado este estómago? ¿De pie o de cúbito? De cúbito, ¿no? Porque no hay nivel. Y el polo superior, que es posterior, se ha llenado de varios. Y está en incidencia antero-posterior estricta porque la columna está central. Vean, las apófisis espinosas están centrales, ¿no? Este es una oblicua, vean ustedes la columna en oblicua, no está como en la anterior que están las apófisis espinosas centrales, entonces aquí está en oblicua, el estómago está en oblicua. Las mismas partes, fondo, cuerpo, antro, canal pilórico, el ángulo, el bulbo duodenal, ¿no? Algunas patologías, una tomografía que muestra una úlcera gástrica, ¿no? Como es una úlcera, en este caso hay neumoperitoneo por la perforación, y vean ustedes el engrosamiento de la pared gástrica, ¿no? Y la úlcera está en la pared posterior del estómago, ¿no? Igualmente, un divertículo gástrico, vean ustedes el estómago, el paciente está echado, entonces el aire del estómago se ha ido para adelante, ¿no? Y hacia atrás por declive el líquido del estómago, ahí el nivel hidroaéreo. En la parte posterior del estómago se ve la imagen del divertículo, ¿no? Igualmente, otra imagen de un divertículo duodenal, ¿no? En este caso está posterior al hígado, ¿no? Y en el área del marco duodenal. Esta es otra tomografía ve usted el estómago anterior del aire y el nivel marcando el contenido líquido posterior, ¿no? Y en la pared, vea ustedes esta masa tumoral de mayor densidad, ¿no? Irregular, adherida a la pared, ¿no? Esta es una masa tumoral por un cáncer gástrico. Y aquí eh, hay una extravasación de contraste en el duodeno, ¿no? Y que se ha salido al exterior. Y imágenes de nuevo peritoneo en la parte anterior, ¿no? Una perforación
del duodeno, el paciente con ascitis que está mostrando alrededor del hígado el líquido libre. Igualmente aquí, ¿no? El estómago distendido con un líquido y una masa tumoral también vecina, ¿no? Es una tomografía con contraste que permite ver la vascularidad del hígado y la opacificación de las paredes del estómago y del intestino. Igualmente ya la vimos de artículo renal, ya visto, ¿no? ¿Qué técnicas tenemos para el estudio del intestino delgado y del colon? La radiografía simple, como hemos visto, la tomografía, la resonancia, la ecografía y medicina nuclear, o sea, todas las tecnologías. Pero obviamente dentro de ello, pues, como buenos médicos, ustedes van a saber qué se solicita ante cada caso, ¿no? Cada caso que ustedes reciben, tengan la consulta, en la emergencia, en hospitalización, en cualquiera de las áreas de trabajo, ustedes reciben un paciente y de acuerdo a la historia clínica van a solicitar pues el estudio requerido, ¿no? Siempre yendo, ¿no? De lo más simple a lo más complejo y de lo barato a lo caro también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Anatomía del duodeno y ayuno ilio. Los segmentos del duodeno son cuatro porciones importantes. El yayuno, mayor diámetro y más pliegues, y el ilio tiene menor diámetro y menos pliegues. Las porciones del duodeno, la primera porción se llama duodenal, que es de forma triangular y se implanta la base en el canal pilórico. La segunda porción en relación con la cabeza del páncreas, ¿no? Recibe al colédoco y al conducto de Wilson y se extiende de la rodilla superior a la inferior. Como un comentario les hago que hasta hace poco, bueno, hablar de tiempo es relativo, pero es unos, por decir, 30 años atrás, o quizás un poco más, no había ecografía ni tomografía. Lo único que se disponía era radiología convencional. ¿Y qué se hacía cuando los clínicos sospechaban de un cáncer de páncreas o un tumor pancreático o un quiste pancreático? No había otra que usar pues la radiología, entonces se hacía opacificar el intestino para ver el marco duodenal y su relación con el páncreas, ¿no? Eso era lo único que se disponía. Bueno, la medicina ha avanzado pues como ciencia ficción y ahora tenemos toda la tecnología disponible para poder estudiar mejor a los pacientes. La tercera porción de la rodilla inferior a la pinza aorta mesentérica y la cuarta porción se extiende desde la pinza aorta mesentérica hasta el ángulo duodeno y yuyunal, también llamado ángulo de Treis. Este es el marco duodenal con las partes mencionadas, el bulbo duodenal, la rodilla superior, la segunda porción, la rodilla inferior, la tercera porción y la cuarta, ¿no? El ángulo duodeno-ional. Aquí se ve en el centro de la segunda porción del duodeno una imagen de adición que corresponde a un divertículo duodenal, ¿no? El tránsito intestinal es el nombre clásico que se le ha dado. En realidad es una radiografía de intestino delgado, ¿no? Es el examen de intestino delgado con contraste radiopaco administrado por vía oral o sonda, si es que el paciente así lo requiere. Y se toman placas radiográficas cada 30 minutos hasta que la columna de vario llegue a la válvula ileocecal. Cuando llega a la válvula ileocecal, ya está ingresando al colon, ya no nos interesa, ¿no? No es un examen por vía oral para colon, solamente para intestino delgado. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? La radiografía de intestino delgado, la disposición de las asas que ocupan toda la región central del abdomen, que no dejan espacios libres y son móviles fisiológicamente y se separan por compresión. El diámetro del yeyuno tiene aproximadamente 3 centímetros de diámetro y el ilion 2 centímetros.
Y los pliegues mucosos son lisos, homogéneos, curvos, de aspecto floreado y están en toda la luz intestinal a intervalos cortos e iguales. Y son más altos y apretados en el yeyuno y más espaciados y planos en el ilio. Una pequeña diferencia, ¿no? El contenido tiene un contraste de densidad homogénea y no presenta imágenes de adición ni sustracción. Son las características normales, digamos. Aquí tenemos, ¿no? Una radiografía de alzas delgadas normales. Arriba vemos el estómago, el duodeno, el yeyuno hacia nuestra derecha, que viene a ser la izquierda del paciente, ¿no? Y hacia nuestra izquierda, que es la derecha del paciente, el ilio. Y donde marca esa flecha roja es el ilion terminal. Y ahí ya está avanzando un poquito el contraste hacia el ciego, que ya empieza el colon. Tomografía de intestino delgado se emplea con contraste oral, agua y contraste endovenoso de yodo. Sirve para evaluar borde interno y externo de la pared del intestino. Cuando hacemos con bari, solamente vemos la luz interior del intestino. Aquí con esto estamos viendo la pared, el interior y el exterior, el grosor, la regularidad o no, el espesor y la perfusión de la pared, la vascularidad arterial y venosa, el tejido graso mesentérico, y se efectúan reconstrucciones en 3D y endoscopía virtual, ¿no? La enteroclisis es un tránsito intestinal con sonda en el ángulo de Treitz. Puede ser una tomografía normal o con reconstrucción volumétrica. Se ve la perfusión de la pared y se ve la arteria mesentérica superior, como en este caso. ¿Qué signo patológico podemos encontrar en intestino delgado? Las alteraciones de la disposición, ¿no? O sea, hay separación de asas, afectación del mesenterio y el peritoneo, no se movilizan por rigidez, ya sea por hematoma intramural o por infiltración neoplásticas. Hay alteración del diámetro, como dilataciones y áreas estenóticas, segmentación, lobulaciones asimétricas, otras alteraciones de los pliegues como engrosamiento, irregularidad, rigidez o nódulos como vellosidades distendidas, separación y desaparición. Alteraciones del contenido, ¿no? Por el contraste, dilución, fragmentación o floculación del contraste. Imágenes de adición, como espículas, úlceras, divertículos. Imágenes por sustracción, como el caso de tumores, cuerpos extraños o parásitos. Algunas patologías. Ahí vemos una tomografía para ver enfermedad de Crohn. Ahí vemos el ilion terminal engrosado y una engrosamiento y irregularidad de la grasa adyacente a la zona. Aquí tenemos un paciente con eh, líquido libre, ¿no? Engrosamiento de las paredes del intestino delgado, la vena mesentérica superior trombosada, ¿no? Entonces hay una isquemia intestinal, ¿no? Y el intestino engrosado por regiones. Una radiografía simple para ver obstrucción de intestino delgado, como lo vimos al principio, ¿no? Vamos viendo la dilatación en este caso, hasta yeyunales, ¿no? Que están a nuestra izquierda, a nuestra derecha, perdón, o sea, a la izquierda del paciente, ¿no? Y no hay colon visible, ¿no? Y aquí una tomografía para ver el nivel de obstrucción. Vemos el intestino dilatado, el punto de transición del nivel de obstrucción en la parte inferior,
¿no? Y la dilatación proximal de las asas delgadas. Y aquí vemos un caso de divertículo de Meckel, donde se señala un tumor de intestino delgado, que es algo no muy usual. Vean ese hígado, el hígado suele ser pues una víscera sólida homogénea, ¿no? Que puede variar de densidad normal o alterado, pero en este caso no es homogéneo, ¿no? Múltiples nódulos hipodensos, ¿no? De nódulos metastásicos, ¿no? Y un tumor gastrointestinal señalado en la parte inferior, prácticamente en la pelvis del paciente, ¿no? El colon es un órgano, bueno, hay datos de anatomía, tubular, 2 metros, de 5 a 7 centímetros de diámetro, con austras, ¿no? La característica del colon. Absorbe agua, electrolitos, vitaminas, sintetiza vitamina K y transforma y elimina el resto de la digestión. Y esas son las porciones del colon ya conocidas, ¿no? El ciego con el apéndice, el colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, sigmoide, recto y canal anal. Exámenes: el colon con enema opaco a doble contraste. Consiste en poner un enema con sustancia de contraste radiopaco, que es el sulfato de bario, y radiolúcido, que es el aire del medio ambiente, ¿no? Logrando visualizar toda la superficie interna en las distintas porciones colónicas a partir del recto. Aquí tenemos una imagen de un colon normal a doble contraste, ¿no? Con todas las partes que ya hemos mencionado. El uno es el ciego, el colon ascendente, 2, 3 ángulo hepático, 4 colon transverso, 5 ángulo esplénico, el colon descendente, el sigmoides y la ampolla rectal, el 8 al final, ¿no? Y aquí una radiografía en perfil de la ampolla rectal, donde podemos ver la parte uno abajo, el canal anal, la ampolla rectal y la válvula de Houston, el número 3. Y una tomografía de colon con contraste hiperdenso en la región del colon ascendente y en el descendente sin contraste, ¿no? Para poder distinguir. Esto es un paciente que no está preparado, ¿no? Esas imágenes hipodensas son restos fecales, ¿no? Y aquí vemos eh, colon derecho con contraste hipodenso, que viene a ser líquido de agua, ¿no? No es contraste. Bueno, hemos terminado esta primera parte. Esta es un poco más corta, que tiene que ver con patología de colon y recto. Aquí tenemos algunas de las patologías que podemos ver, ¿no? Congénitos, atresia, Hirschsprung, el dólico colon, que puede llegar a volúmenes secales y de sigmoides, enfermedad diverticular, procesos inflamatorios, infecciones como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, tuberculosis colónica, amediasis, diverticulitis, apendicitis aguda y tumores benignos y malignos. La obstrucción de colon. El colon se dilata hasta el punto de obstrucción. La dilatación solo de colon cuando la válvula ileocecal es competente. Dilatación de colon e intestino delgado cuando la válvula ileocecal es incompetente. Hay una marcada dilatación del ciego con hipertrofia de su pared. Y hay voluminosas burbujas gaseosas, ¿no? Muchos niveles hidroaéreos, generalmente periféricos, se logran ver las austras y la burbuja es más alta que ancha. Predomina el componente líquido y las heces se disuelven perdiendo su aspecto habitual. No se aprecia aire en la ampolla rectal ni en la porción colónica distal a la obstrucción. Aquí tenemos un caso de obstrucción de intestino grueso. Esta radiografía habrá sido tomada de cúbito o de pie. De, de cúbito o de pie.
de pie por el nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces aquí vemos el aire en el colon, líquido en el asa colónica, nivel hidroaéreo horizontal y una amplia burbuja gaseosa, ¿no? Más ancha que alta. Igualmente, las mismas características mencionadas como la anterior, ¿no? Aquí una placa de cúbito, ya no vamos a ver la dilatación, sí, pero no vamos a ver el nivel hidroaéreo. Entonces vemos un colo dilatado y la ampolla rectal sin aire. Quiere decir que la obstrucción es baja, ¿no? Entre sigmoides y recto. Otra, intestino grueso, con una placa en posición de pie por los niveles hidroaéreos, donde se ve el líquido inferior, radiopaco, el aire superior y el nivel hidroaéreo. Congénita, atresia anal, marcada dilatación de marco, cólico, insuflación de asas delgadas, niveles hidroaéreos, y el diagnóstico se realiza en placa vertical con la cabeza abajo, ¿no? Esto es un bebé, ¿no? Que se le toma la grafía así, ¿no? Se le cuelga de los pies y se le toma y se ve eh, los niveles de dilatación colónica, ¿no? Dólico megacolon, aumento de longitud y de diámetro de un segmento o de todo el colon. Dólico megacolon, ¿no? Es un colon largo, redundante, eh, frecuente en en nosotros, ¿no? En los peruanos, ¿no? Y frecuente también como causa de estreñimiento y todas las partes anatómicas que ya conocemos, ¿no? Otro caso de aumento de longitud y de diámetro de todo el colon, dólico megacolon. Aquí ven ustedes la flechita negra, están marcando un nivel de disminución y rigidez. Digo rigidez porque no se ven las austras y hay espículas, ¿no? Como una colitis ulcerativa. Megacolon parcial, vean ustedes el ciego y parte del transverso quizás normales, una gran dilatación, del- una área regional del colon que se ha dilatado bastante, lo que viene a ser aparentemente el sigmoides ahí. El divertículo que es una imagen de adición, de pequeñas dimensiones, de bordes bien definidos, que son pediculados o sésiles, único o múltiple, más frecuente en sigmoides, pero puede ser en todo el colon, y original diverticulitis aguda con fístulas o perforación, semejante a la apendicitis. En pacientes con frecuente historia de estreñimiento, ¿no? Ahí tienen, ¿no? Una radiografía a nuestra izquierda, una radiografía de colon a doble contraste con múltiples divertículos, ¿no? Vean ustedes, múltiples divertículos en el sigmoides y también en el colon descendente, ¿no? Y aquí una tomografía que también muestra el plano graso del epiplón engrosado, ¿no? Y un engrosamiento de las asas de los sectores pericolónicos por diverticulitis, ¿no? Los divertículos, grasa pericolónica infiltrada y vasos congestionados con gas y líquido extraluminal, ¿no? Esto ya es una complicación, ¿no? De los divertículos, la diverticulitis. Procesos inflamatorios, la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, tuberculosis colónica, mediasis, diverticulitis, apendicitis. En la colitis ulcerosa se va a ver edema de la mucosa, apariencia granular, o sea, una granularidad, gránulos,
Erosiones superficiales que se van a ver como espículas. Imagen en botón de camisa, úlceras, ¿no? Las úlceras se ven como en botón de camisa. Alguna vez hemos mencionado que los especialistas en imágenes somos muy imaginativos para ponerle nombre a las cosas, ¿no? Aquí le han puesto en botón de camisa un nombre antiguo, ¿no? De las úlceras del colon en este caso, ¿no? Imagen de pseudopólipo. Y los signos tardíos van a ser acortamiento del colon, estrechamiento tubular, pérdida de las austras, aumento de espesor del espacio presacro, una colitis ulcerosa inicial. Vemos eh, espículas, ¿no? Como esas pequeñas imágenes de adición, agudas, pontiformes, un doble contorno que se ve aquí en el descendente, ¿no? En el colon descendente, vean ustedes, doble contorno. Las úlceras en botón de camisa, ¿no? Son imágenes de adición, pero no puntiformes, sino planos. Y no se ven las austras, ¿no? Igualmente aquí, ven algunas espículas y úlceras en botón de camisa, ¿no? Este caso es una colitis ulcerativa tardía, donde se ven dilatación, pero un aspecto tubular sin austras. Y aquí mismo, una colitis ulcerativa en la cual se ve una, un realce de la mucosa y edema, ¿no? Ahí la flecha azul, la flecha blanca están mostrando, ¿no? La pared edematosa, ¿no? Con pliegues transversales rojos. Entonces hay una inflamación de la pared intestinal, ¿no? La enfermedad de Crohn es una inflamación segmentaria y discontinua del intestino delgado y del colon, con hiperrealce de la mucosa, edema submucoso, base recta y congestionada. En cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Más común es en el hilo terminal y colon proximal. Aquí vemos la enfermedad de Crohn en una fase aguda no cicatrizante. Se ve engrosamiento de la pared del intestino con signos de doble halo, como hemos visto, anillo interno, o sea, el hiperpotenciamiento de la mucosa por el contraste, baja densidad por edema submucoso, anillo exterior de densidad de tejido blando, muscularis propia y serosa, la base recta congestionada con el suministro de segmentos activamente inflamados y proliferación de gasa mesentérica con linfodenopatías. Los ganglios rara vez son mayores de 1 centímetro, ¿no? Entonces es un cuadro de un proceso inflamatorio del abdomen a partir de la enfermedad de Crohn. Aquí tenemos una radiografía contrastada de intestino delgado con contraste que ha pasado hacia el colon. Vemos un estrechamiento luminal de intestino delgado dilatado, pérdida de estratificación, la mucosa y la mucosa propia, la grasa submucosa también proliferante, hay abscesos, fístulas y tractos sinusales, sobre todo lo que marcan las dos flechitas negras, y hay cambios mesentéricos por abscesos, proliferación de grasa, fístulas, etcétera, ¿no? Todo un cuadro complicado, ¿no? Aquí está hablando de, en esta radiografía, es una enfermedad de mujer de 26 años con enfermedad crónica, de enfermedad de Crohn, con estenosis severa del intestino delgado, por ahí vemos la flechita negra, con fístulas y ulceraciones con áreas de salto. La tuberculosis, se conocen tres tipos morfológicos de tuberculosis ileocecal: el ulcerativo,
el hipertrófico y el úlcero proliferativo. Con estudio de varios se ve una etapa aguda o subaguda y estrechamiento del ilion terminal, ¿no? Engrosamiento y apertura de la válvula iliocecal, el engrosamiento e hipermovilidad del ciego, el signo de Sterle que es agudo sobre crónico. En la etapa crónica, la válvula iliocecal parece fija, rígida e incompetente, o sea, deja pasar el tránsito, ¿no? Y el ciego parece de forma cónica y de tamaño reducido por la fibrosis cicatricial. El ciego levantado lejos de la fosa iliaca derecha debido a cambios fibróticos en el mesocolo. En la tomografía vamos a ver un engrosamiento de la pared circunferencial del hilo terminal y el ciego, ¿no? Una pared gruesa de esa zona. Engrosamiento simétrico de la válvula ileocecal. Linfoadenopatía mesentérica con áreas centrales de baja atenuación. Participación de otros órganos, por ejemplo, pulmón, ¿no? Tuberculosis pulmonar. Tumores benignos como pólipos, lipomas, leiomiomas, fibromas. Los pólipos son imágenes por sustracción, ovalado o circular, de bordes definidos irregulares, generalmente de pequeñas dimensiones. Puede ser moteado irregular y puede ser pediculado y con mayor frecuencia en colon descendente y sigmoides. Puede degenerar en cáncer, por eso es importante cuando se detecta un pólipo de apariencia benigna, inclusive debe ser extirpado. Y tenemos en la radiografía contrastada, la flechita negra muestra en la imagen de nuestra izquierda una imagen por sustracción, lo cual quiere decir que es un pólipo en la luz, ¿no? Es una masita, vean ustedes, de bordes bien definidos en el interior del colon, ¿no? Y aquí en la imagen de nuestra derecha, un pólipo pediculado. Si ustedes pueden ver, es un colon radiolúcido, ¿no? Porque está con doble contraste esto, y un pedículo largo, ¿no? Como señalan la flechita larga y la punta de flecha. Con una colonoscopia virtual por tomografía, vemos la luz del colon y en el interior del colon una imagen de adición, ¿no? Que es una imagen por sustracción que va a dar en la luz del colon, que es esta imagen de una masa benigna por las características mencionadas. La colonoscopía virtual del colon y varios imágenes compatibles con pólipos en la luz interna del colon. Y una colonoscopía virtual por tomografía pólipo en la luz. El leiomioma no son hallazgos específicos, es sésil y puede ser de baja densidad y al parecer no son de agresividad, ¿no? Tumores malignos como el carcinoma, adenocarcinoma, linfoma, infiltración leucémica y metástasis. En la radiografía del colon vamos a ver una imagen de sustracción anular irregular, más frecuente en sigmoides y recto, una lesión corta llamada en corazón de manzana o de manzana mordida. Estenosis brusca de la luz sin dilatación preestenótica, rigidez regional, ganglios regionales y metástasis a distancia. Aquí tenemos un colon a doble contraste. A ver, nos ubicamos la porción superior e inferior de la lesión que está punteada con dos flechitas rojas es de calibre normal, pero la zona de de las flechitas es el estrechamiento de la luz. Y como ven, parece que que fuera el corazón de la manzana que se ha comido toda la pulpa y ha dejado ese corazón. Por eso le llaman el signo de la manzana mordida. Igualmente, este es a doble contraste el anterior y este es con contraste radiopaco que permite ver, ¿no? La luz
con el número uno, la estenosis irregular, y no se ve dilatación pre ni post estenótica, ¿no? Otro, este es un carcinoma avanzado, ¿no? Como el signo de la manzana mordida que deja muy poca luz irregular, ¿no? Y como ven, no hay dilatación pre ni post estenótica, ¿no? Marcada estenosis, ¿no? Con ecografía, un corte transversal del colon y la luz bastante estrechada y todo el alrededor hipoecóico es la masa, ¿no? Que ha dejado una luz muy estrecha. Aquí con el Doppler se ve que hay una vascularidad incrementada en la zona tumoral. En la tomografía, el carcinoma de colon puede ver aumento de espesor concéntrico de la pared, aumento de espesor y no nodularidad del tejido graso periférico, aumento de espesor de los repliegues peritoneales, capta contraste más de 15 unidades Hansen, ganglios metastásicos y metástasis. Aquí tenemos la imagen de nuestra izquierda, es una radiografía que muestra esas flechitas blancas curvas, la luz del signo de la manzana mordida por cáncer de colon, y aquí mismo en la tomografía, no necesariamente en el mismo paciente, pero un caso semejante, ¿no? Vean ustedes, la masa tumoral es lo que se ve en la periferia y la luz más densa, estrechada, ¿no? Cáncer de colon. Eh, en tomografía por emisión de positrones se ve incremento de metabolismo en el tumor, en los ganglios regionales y en las metástasis hepáticas, ¿no? Aquí tenemos una imagen en la cual se ve aumento de la actividad metabólica de la desoxiglucosa marcada con flor. Se ven imágenes que demuestran metástasis en el hígado, ganglio metastásico en la pelvis y el carcinoma de colon demostrado en la región de la ampolla rectal. Muy bien, esta es la última imagen que presentamos en esta sesión un poco larga, pero bueno, con, con el esfuerzo y la buena intención de mostrar esta clase. No sé si hay alguna intervención o si no es posible o no hay, daríamos por terminada la reunión.